Muy buenas, seguimos avanzando en este ejercicio de derivación y vamos ya con la penúltima tanda. En este vídeo hay unas derivadas que toman un papel fundamental, que son las derivadas de las funciones logarítmicas, ¿vale? En ellas pues vamos a aplicar las propiedades, una serie de cosillas para facilitar la derivación, y para finalizar veremos un par de derivadas más. Bueno, pues en la primera, en la 45, vamos a echar un vistazo a la 45 y 46 que tenéis en pantalla. No son la misma función, ¿vale? En la primera, el 4, fijaros dónde está colocado, ¿vale? El 4 afecta únicamente al argumento, al paréntesis que tenemos aquí, mientras que este 4 es lo mismo, vamos a bajar un poquito el grosor, sería lo mismo que ese 4 sería la potencia cuarta del logaritmo, de todo el logaritmo, ¿vale? Del logaritmo neperiano. Sería lo mismo que esto. Es una notación muy similar a la del seno y el coseno cuando ponemos la potencia ahí en medio, ¿vale? Bueno, pues entonces mirad la diferencia. Vuelvo a decir, aquí el 4 afecta a todo logaritmo, mientras que aquí el 4 solo afecta al argumento. Entonces, ¿en cuál de ellos se pueden aplicar la propiedad de que el neperiano de una potencia, el exponente de la potencia lo podemos pasar multiplicando? Pues en el ejercicio 45. ¿Vale? Pues entonces aquí lo primero que voy a hacer es aplicar propiedades y el 4 lo voy a pasar delante. Entonces sería 4 y ahora tenemos que derivar el logaritmo neperiano de 3 menos 2x más 5x cuadrado. Bien, pues entonces derivamos. Bueno, no pongo el igual. Ahí. Entonces, el 4 habría que dejarlo, o bien, bueno, a lo mejor casi podríamos ponerlo, si queréis, aquí, porque bueno, ya el 4 ya lo he sacado, como sí que ya no va a influir la derivada, estaría mejor ponerlo así, ¿no? El 4 delante del logaritmo y ahora derivar, ahora sí. Pues es 4 por algo, el 4 se deja y ahora derivamos el logaritmo. La derivada del logaritmo neperiano es 1 partido del argumento, pues pongo 3 menos 2x más 5x cuadrado. Y arriba pues no he puesto el 1 para poner la derivada de este argumento, que sería 0 menos 2 más, y de 5x cuadrado, 10x. ¿Qué podríamos hacer? Subir el 4. Incluso poner el menos después, entonces podríamos ponerlo como 4 por 10x, 40x, menos 4 por 2, 8, partido de, incluso este lo podéis dejar así o ordenarlo, 3 menos 2x más 5x cuadrado. Vale. Entonces en la siguiente fijaros que no podemos pasar el 4 delante, con lo cual aquí tenemos que ya derivar directamente. Entonces la derivada sería, lo primero que habría que derivar sería la potencia. Entonces sería, vamos a ponerlo aquí para ver si me cogen en la línea. Entonces primero iría la potencia, entonces sería 4 por el neperiano. Voy a ponerlo de esta notación que me resulta más cómodo, no hay tantos paréntesis, ¿vale? Entonces habría que bajarle 1 al grado de la potencia, grado 3 del argumento. ¿Vale? Con eso de ahí ya el 4 estaría derivado. ¿Qué nos tocaría ahora por derivar? El logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Pues esta ya la hemos visto antes. Es 1 partido del argumento. Y la derivada del argumento lo hemos visto antes. Menos 2 más 10x. Y esta casi que la vamos a dejar así porque lo único que podemos hacer es subir esta multiplicación aquí arriba, pero que ya digo, no nos iba a sacar de pobres, así que nada. Lo importante, ya digo, si el 4 está afectando o no. Bien, de la derivada siguiente ya es una de las clásicas, de las que suele aparecer, ya digo, principalmente en mis exámenes, en casi siempre, que es la derivada de un cociente donde, si os fijáis, los elementos que aparecen en el numerador y denominador son conjugados, ¿vale? Bueno, pues entonces, aplicamos primero alguna de las propiedades, si se puede, y es que, en este caso, el logaritmo de un cociente es igual a la resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Vale? Entonces, sería derivada del neperiano de lo de arriba menos la derivada del neperiano del denominador. Y ahora derivamos. Entonces, pongo así la anotación. Vale, entonces, sería derivada del primer logaritmo neperiano, sería 1 partido del argumento por la derivada del argumento. La derivada de 1 menos x es menos 1. Menos la derivada de este logaritmo, que es 1 partido del argumento, y la derivada de 1
más x es 1. Bien, en este caso, como simplemente tenemos las fracciones, hacemos ya el mínimo común múltiplo. Va a haber ejemplos siguientes donde veremos que hay un paso intermedio antes de hacer el mínimo común múltiplo, que es sacar factor común. Bueno, pues entonces, el mínimo común múltiplo sería el producto de ambos denominadores. ¿Qué le falta al 1 menos x? El 1 más x, que iría con este menos 1. Entonces sería menos 1 por 1 más x, sería menos 1 menos x. ¿Qué le falta al 1 más x? El 1 menos x. Pero como hay un menos delante, vamos a cambiar los signos. Entonces sería menos 1 más x. Vuelvo a repetir, este 1 más x se multiplica por el menos 1 y este 1 menos x también es cambiarlo de signo, ¿vale? Entonces fijaros que ahí arriba las x se van, con lo cual el resultado final en el numerador sería menos 1 menos 2 y abajo hacemos identidades notables, suma por diferencia, diferencia de cuadrados, cuadrado de 1, 1 menos el cuadrado de x, x cuadrado. Esta no tiene absolutamente nada más. Después veremos que en algunas sacaremos factor común para practicar y ya está. Bueno, pues la siguiente, la número 48, tenemos esta derivada. Pues entonces, lo primero, hay que mirar siempre si hay una operación, tenemos una suma, entonces sería la derivada de 7 es 0, el más no lo pongo, pues habría que derivar este logaritmo, ¿vale? Entonces sería, esta derivada coincide con la derivada del logaritmo de 2 elevado a x por coseno de x. Pero cuando tenemos la derivada de un logaritmo, vamos a intentar ver si podemos aplicar alguna o algunas propiedades. En este caso tenemos el logaritmo de un producto. Y el del logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Pues entonces tendría que derivar el logaritmo de 2 elevado a x y sumar el resultado de derivar el logaritmo neperiano del coseno de x. Bueno, pues las derivadas respectivas serían las siguientes. Derivada del neperiano de 2 elevado a x se puede hacer de otra manera, pero vamos a hacer la clásica, que es 1 partido del argumento, y fijaros, la derivada de 2 elevado a x es ella misma por el neperiano de 2. Sí, ella misma por el neperiano de 2. Entonces, fijaros que aquí el 2 elevado a x se va. Ya lo tenemos simplificado. Más, y ahora sería derivada del neperiano del coseno de x. Derivada del neperiano, 1 partido del argumento, que en este caso es el coseno de x, y derivada del coseno menos el seno. Bien, pero entonces, mirad, aquí quedaría el neperiano de 2 y ahora mirad, más y menos es un menos. ¿Y quién es el seno? El seno partido del coseno, pues es la tangente. Pues el resultado final sería neperiano de 2 menos la tangente de x. Algunos le podrían decir que esta x la podríamos sacar aquí fuera y hacer la derivada de un producto. Yo creo que es más sencillo casi hacerlo así. Es decir, la derivada de 7 es 0, la derivada de un producto es el neperiano del producto es la suma de los neperianos, por lo tanto tengo que derivarlos por separado. Y aquí tenéis sus correspondientes simplificaciones o expresión alternativa. Bueno, en el 49 y en el 50, ¿vale? No, en el 49, que es la última que vamos a hacer, tenemos de nuevo la derivada del neperiano de un cociente. Entonces, aplicamos lo primero, las propiedades. El neperiano del cociente es la resta de los neperianos, neperiano del numerador menos el neperiano del denominador. Entonces, tendría que derivar el neperiano del numerador y restarle la derivada del neperiano del denominador. Bien. ¿Cuál sería la derivada del primer logaritmo neperiano? Pues 1 partido del argumento, si queréis vamos a dejarlo así, y la derivada de 1 más seno de x es el coseno de x. Podemos hacerlo de dos maneras si queréis, pero voy a hacer de las dos, no me cuesta. Vamos a poner, no poniendo el 1, ¿vale? Vamos a poner aquí el coseno de x menos, ahora sería la derivada de este logaritmo, que sería 1 partido del argumento, y la derivada de 1 menos seno de x sería menos, la derivada de seno es el coseno, entonces sería menos coseno de x. Entonces fijaros que este menos menos, ¿en qué se convierte? Se convierte en más. Bien, ahora ya digo, hay dos maneras de hacerlo. Voy a hacerlo si no os dais cuenta de lo del factor común, que es simplemente ya poniendo el denominador común. 1 más seno de x por 1 menos seno de x. Y arriba, al primer coseno le multiplicamos por 1 menos seno de x, más el segundo coseno, que lo multiplicamos por 1 más el seno de x. Bien, si quitamos arriba los paréntesis, me quedaría lo siguiente. Vamos a ponerlo ahí. Sería coseno de x por 1
menos coseno de x por seno de x, y ahora sería más coseno de x por 1, y más por más coseno de x por seno de x. Y abajo vamos a hacer identidades notables, sería 1 menos el cuadrado del seno de x. Fijaros que arriba el coseno seno se va, porque uno es positivo y esto es negativo. Entonces me quedaría 2 veces el coseno de x partido de 1 menos el seno cuadrado de x. Pero ya sabemos de trigonometría que 1 es igual al seno cuadrado más el coseno cuadrado del mismo ángulo. Entonces, siempre el seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado o viceversa. El coseno cuadrado es 1 menos el seno cuadrado. Aquí vamos a utilizar la primera. Es decir, arriba me queda 2 coseno de x y 1 menos el seno cuadrado. Perdón, la segunda es el coseno cuadrado de x. Pero fijaros que vuelve a pasar, que puedo simplificar un coseno con otro y me quedaría 2 partido del coseno de x. Pero a su vez, ¿quién es 1 partido del coseno? Es la secante, con lo cual esto sería lo mismo que 2 veces la secante de x. Vale, entonces, vuelvo a indicar esta derivada. Transformo el logaritmo de un cociente en una resta de logaritmos, con lo cual la derivada es la resta de las derivadas correspondientes. Aplico la regla de la cadena. Este menos menos se convierte en un más y no saco factor común. Hago el denominador común, quito paréntesis arriba, abajo hago identidades notables. Me queda 2 coseno, 1 menos seno cuadrado. 1 menos seno cuadrado es el coseno cuadrado, simplifico y 1 partido coseno es la secante. Hay otra manera de hacerlo, que es cuando llegamos a este paso de aquí, fijaros que el coseno se repite, sacarlo como factor común. ¿Vale? Se podría sacar como factor común. Es decir, llegaríais a una situación como esta, ¿no? Entonces, vamos a poner el 1. Era 1 menos el seno por el coseno. A ver si era así. No, primero con el más, ¿vale? Llegábamos a este paso. Derivada del logaritmo 1 partido de 1 menos el seno de x por la derivada de 1 menos el seno de x, que es menos coseno de x. Entonces, este menos y este menos lo podemos convertir en un más, ¿vale? Tendríamos esta expresión, si la expresáis así poniendo el 1, ¿vale? Aquí pondríamos un más. Y fijaros que una cosa que se podría hacer si no ponéis el coseno arriba es sacar factor común. Si yo saco factor común al coseno, me quedaría que multiplica, tenemos ahí dentro las dos fracciones sumando. Y entonces hago el mínimo con un múltiplo en esta parte, es decir, sería coseno de x, y ahora vuelvo a poner el 1 más seno de x por 1 menos el seno de x, y ahora claro, el 1 menos seno iría con este 1, y el 1 más seno, como es un más, lo mantengo. Entonces fijaros que esto y esto se va, y fijaros, entonces me quedaría este coseno con el 2 de arriba, 2 coseno. Abajo, ¿qué me queda? Pues ya lo que sabemos, 1 menos el seno cuadrado de x, pero que hemos dicho que el seno cuadrado de x es 1 menos el seno cuadrado es el coseno cuadrado. 1 y 1 se va, me queda 2 partido del coseno, que sería 2 veces la secante. Es decir, la diferencia está en que cojamos factor común o no. ¿Vale? Es decir, os pongo otro ejemplo. Por ejemplo, derivada del neperiano de x vamos a poner al cubo menos 1 partido de x al cubo más 1. Bueno, si esta es la función, podemos aplicar propiedades, que sería el neperiano de x cubo menos 1 menos el neperiano de x cubo más 1. Y ahora derivar. Entonces sería derivada de la primera, 1 partido del argumento, voy a poner el 1, por la derivada del argumento de que de x cubo menos 1 es 3x cuadrado, menos 1 partido del argumento, por la derivada del argumento que vuelve a ser 3x cuadrado. Entonces fijaros que esto se repite. Entonces al repetirse yo puedo sacar factor común. Que no pasaría que estuvieran aquí arriba, que pasaría que el 3x cuadrado lo multiplicaríais por este paréntesis, el 3x cuadrado por este paréntesis y habría que simplificar. Pero vuelvo a decir, podemos sacar factor común, hacer a continuación el denominador común, teniendo cuidado si hay un menos o no, es decir, sería 3x cuadrado y ahora el mínimo con un múltiplo x cubo menos 1 por x cubo más 1 y ahora sería el x cubo más 1 iría con este 1, tal cual.
Y ahora aquí hay un menos, con lo cual este x cubo menos 1 hay que cambiarlo de signo. Menos x cubo más 1. Y este se va, arriba me queda 2. Entonces, ¿qué me quedaría? 2, que y este con el 3x cuadrado sería 6x cuadrado. Abajo siempre identidades notables. Suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Cuidado, el cuadrado de x cubo es x a la 6. Y ya está. Ha acabado. Aquí no se podría simplificar. Cuidado, aquí no se puede simplificar el x cuadrado con el x elevado a 6 porque el x elevado a 6 no está multiplicando. Pero bueno, vuelvo a decir, el objetivo de este segundo ejemplo es que veáis que podéis hacerlo utilizando o bien factor común si ponéis el 1 ahí arriba, o si no queréis hacer factor común, lo que pongáis aquí arriba lo multiplicáis por esto, lo que pongáis aquí lo multiplicáis por esto, teniendo cuidado si hay un menos, y ya está. Es lo que hay que hacer en la derivada. ¿Vale, chicos? Bueno, pues creo que me queda otra. Y creo que con... No, otras dos. No, me queda una más, la 50, porque las otras ya son de la derivación potencial exponencial que veremos ya para el último vídeo. Será el último vídeo que hagamos de la resolución de la derivación de funciones. Bien, entonces vuelvo a decir, ya hemos derivado los logaritmos, ¿vale? Cómo utilizar las propiedades, dónde se puede utilizar, dónde no. Y hemos derivado sobre todo el neperiano de un cociente, que es la que más se suele repetir, por lo menos en mi caso, en mis exámenes. Bueno, pues nos queda la derivada de esta función. Bien, si os fijáis, aquí tenemos la derivada de un producto de 3 funciones y nosotros sabemos la fórmula de la derivada de un producto de 2. Hay fórmula para el producto de 3. Era una pregunta que muchas veces nos hacían como ampliación, ¿vale? Que es como aplicar 2 veces la derivada de un producto, coger 2 y 1, ¿vale? Y separarlo en eso, pero que hay una fórmula que es derivada de la primera por la segunda y tercera sin derivar, y así sucesivamente. Pero ya digo, eso no lo vamos a hacer porque habría mucho paréntesis. Entonces, cuando tengáis la derivada de un producto de 3 polinomios, quitar los paréntesis. Os va a quedar, vais a tardar un ratillo, pero, ¿vale? Hacedlo. Entonces, mira, por ejemplo, voy a multiplicar este 7x. Si lo multiplico con el x cuadrado menos 5, me quedaría 7x cubo menos 35x. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar primero, segundo, etc. Entonces sería 7x cubo por 2x cubo, 14x a la cuarta. Por menos 1, pues menos 7x cubo. Menos 35x por 2x sería menos 70x cuadrado. Y menos por menos más, 35x por 1, 35x. Y el polinomio ya estaría ordenado incluso. Pues ahora si lo derivo, ya obtengo entonces, si ese es el polinomio, la derivación sería 14 por 4, que sería 56x al cubo, menos 3 por 7, 21x cuadrado, menos 70 por 2, 140x, más 35, que sería la derivada del último sumando. Y ya está. El tiempo que se pierda aquí, pues ya lo tenéis ganado. Una cosa, no siempre se hace primero por segundo y después lo que salga por el tercero. Imaginaros que tuvierais esta situación. X cuadrado menos 5 por X cuadrado más 5. Pregunta, ¿qué haríamos? ¿7x por x cuadrado menos 5 y lo que salga lo multiplicaríamos entonces por x cuadrado más 5? La respuesta es que no. Perderíamos un poco de tiempo. ¿Por qué, si os fijáis, qué podemos utilizar aquí que hemos estado utilizando en las derivadas de los logaritmos? Exacto, identidades notables sería cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y ahora simplemente habría que derivar por 7x. ¿Vale? Porque si no, si derivamos por el 7x el primer paréntesis, después hay que hacer todo lo demás. Entonces, ¿qué me va a quedar al multiplicar por 7x? 7x a la quinta menos 7x por 25, que sería 175x. Con lo cual, ¿cuál sería la derivada? 7 por 5, 35x a la cuarta menos 175, que sería el resultado final. ¿Vale? Entonces, tener un poquito de picardía el orden en el cual vais a quitar los paréntesis. Pero ya digo, esto incluso en la web Castilla-La Mancha, pues ha habido ejercicios donde había un numerador y en el numerador, ¿vale? Teníamos un producto, entonces la gente cuando derivó aquí se volvió loca. Entonces quitamos primero los paréntesis para que me quede un cociente de polinomios y tirar para adelante. ¿Vale? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, aunque ya aparezca la 51. Ahí nos quedan 3 más, que es con la derivación logarítmica, así que nada, lo vamos a dejar ahí. Cualquier duda ya sabéis. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.